Buenos días. Hoy transmitimos desde el mismísimo Casino de Cartagena. Un saludo muy especial a todos los cruceristas que nos visitan. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva retransmisión histórica. ¿Qué energía tenemos hoy, por favor? Es que estamos a tope. Hoy en Modo Play 26 traemos una historia que de verdad es pura dinamita. Un misterio colosal. Absolutamente. Vamos a destripar el auge, la gloria extrema y, ojo, la caída fulminante de la legendaria velada marítima. Buah, la velada marítima. Para quien nos escuche y no conozca esta leyenda, hay que visualizar la fiesta más brillante, espectacular y multitudinaria de todo el Mediterráneo. Una auténtica locura colectiva. Hablamos de gigantescos palacios flotando en el agua, luces perforando la noche, música a todo volumen. Y de repente, en una sola noche de verano, el desastre absoluto. Todo ese esplendor desaparece para siempre y se convierte en una fiesta fantasma. Borrada de un plumazo de la historia viva de la ciudad. Pero a ver, para entender cómo algo tan inmenso desaparece, no podemos empezar por el trágico final. Ni de broma. Hay que poner las bases. Es vital entender primero el terreno de juego, el escenario monumental donde ocurre todo esto. Claro, porque no estamos hablando de adornar una calle peatonal. Nos vamos a 1874, cuando esta ciudad decide hacer algo que es pura épica. Le declaran la guerra a la naturaleza. Deciden robarle terreno al mismísimo mar. Exacto. Es una hazaña de ingeniería faraónica. 3 años enteros de obras titánicas, moviendo toneladas de tierra a puro músculo. Ostras, 3 años sudando la gota gorda frente al oleaje. Literalmente doblegando a las olas. Y todo para inaugurar el grandioso paseo de Alfonso XII. La alfombra roja definitiva frente al Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! Y el impacto urbanístico es tan arrollador que, fíjate, en 1887 toman la decisión del siglo. Mueven la gran feria de verano directamente a ese nuevo muelle. ¡Bum! Nace un recinto festivo sin precedentes en Europa. Pero ojo, que aquí entra el elemento que lo cambia todo, la revolución total. La magia pura, la llegada de la luz eléctrica. Es que hay que imaginarse el impacto. Una población acostumbrada a la penumbra, a los candiles de gas, y de repente miles de bombillas rompiendo la oscuridad. Un milagro visual en toda regla. En 1902, para la coronación de Alfonso XIII, revisten unas inmensas portadas arquitectónicas con luz eléctrica. Es como si hubieran construido una pequeña Las Vegas, efímera y modernista, a orillas del Mediterráneo. Esa analogía es absolutamente perfecta. Una pequeña Las Vegas brillante. Y en medio de esa luz cegadora entran en juego los majestuosos pabellones modernistas. Uf, los pabellones, que no eran carpitas de lona, ¿eh? ¡Qué va! Eran auténticos palacios de fantasía. Las instituciones competían a muerte por ser las más espectaculares. Y hay un caso que rompe todos los esquemas, el del círculo militar. Es que ese es para caerse de espaldas. Estamos en un puerto militar, rodeados de arsenales, de marinos rudos, y va el gran arquitecto Víctor Beltrí y les planta un diseño de pura inspiración japonesa, con todo el exotismo. Madre mía, qué contraste brutal. El puerto entero convertido en el teatro urbano más grandioso del país. Totalmente. Pero ojo, si la tierra firme era un teatro alucinante, las verdaderas superestrellas no pisaban asfalto. Para nada. Saltamos al agua, al espectáculo móvil más hipnótico que se pueda concebir. Aquí se revela el secreto técnico. La técnica genial de los llamados transparentes. Explícanos eso de los transparentes porque es de ciencia ficción para la época. A ver, atención a esto. Eran estructuras flotantes monumentales recubiertas de telas translúcidas. Y la genialidad es que llevaban una iluminación interior potentísima. Irradiaban luz desde las entrañas del barco. Eso es, creaban unos reflejos psicodélicos, mágicos, sobre el agua oscura de la bahía. Era una visión sobrecogedora. Un momento. ¿Cómo es posible que en pleno 1901 ya hubiera carrozas flotantes con forma de elefantes monumentales iluminados desde dentro? Pues a base de una artesanía y una audacia que quitan el hipo. Montaban generadores propios o tiraban cables larguísimos desde el muelle hasta las barcazas de carga. Ostras, electricidad, cables, agua y madera. El riesgo era extremo. Al límite total. Usaban barcazas de carbón y encima construían palacios orientales, elefantes brillantes, escenas mitológicas, pura obra de arte total wagneriana. Una euritmia perfecta, sincronía milimétrica entre la música en la orilla, las barcazas deslizándose, la luz rítmica.
Como las procesiones de Semana Santa, pero en un estallido de júbilo civil profano. Espectacular. Y para entender esa devoción, damos un salto a la psicología de finales de los 60 y principios de los 70. Es vital. Claro, porque venían de décadas muy oscuras, de una autarquía asfixiante. Años de penumbra y tristeza, recuperar esta fiesta titánica no era solo por ocio, era un grito de liberación. Un estallido de optimismo salvaje. Cartagena quería demostrar que lo peor había pasado. Y logísticamente hicieron una jugada maestra al unir el calendario festivo. La Virgen del Carmen y Santiago Apóstol en un julio frenético. Un torbellino de éxtasis colectivo. La ciudad brillaba con una densidad festiva que no se veía en ningún otro lado. Todo el mundo quería estar ahí. La atmósfera debía ser pura electricidad. Pero compañera, es justo en ese pico de euforia, en la cima del mundo, donde esta historia se rompe en 1000 pedazos. El abismo absoluto. Caemos en picado a la noche del 25 de julio de 1972. La fecha fatídica. El contraste de esa noche es lo que verdaderamente hiela la sangre. Es escalofriante. Los testimonios hablan de un ambiente idílico, una deliciosa noche de levante, el mar convertido en un plato, sin una sola ola. Calma total. Y miles de personas apelotonadas en el paseo de Alfonso XII. No cabía un alfiler. Todo el mundo mirando al mar, embrujados por las luces, por ese cuento de hadas líquido. Y ahí destaca la gran protagonista de la tragedia. La barcaza Río Tajo. Ojo a esta estructura. Era masiva, exuberante, sobrecargada hasta los topes de adornos. Pero escondía una trampa letal en sus entrañas. Hay que dejar algo cristalino para quien nos escucha. Eso era una plataforma decorativa, no un buque para llevar a una multitud descontrolada. Para nada, era un escenario de cartón piedra, no un barco de pasajeros. Y en cuestión de minutos, el jolgorio se transmutó en puro terror. Un colapso rapidísimo. Violencia extrema. Ante miles de testigos en la orilla, que miraban paralizados, la Río Tajo empezó a hundirse bajo la bahía iluminada. ¡Buah! El caos absoluto. Pero, a ver, hay que analizar esto como si fuera una jugada táctica. A nivel físico parece incomprensible. Claro, el mar estaba quieto. Exacto. ¿Cómo se va a pique algo tan inmenso sin tormenta y sin oleaje? Imaginemos una bandeja plana de camarero llena de copas de agua. Si todos los vasos se deslizan de golpe hacia el mismo lado para asomarse al balcón, la bandeja vuelca violentamente. Me encanta esa analogía. Es la pura realidad de la física de estabilidad. Un desastre de manual. Desgránanos la física detrás de esto porque es fascinante y aterrador a partes iguales. Atención a la regla de oro naval. El equilibrio exige que el metacentro esté siempre por encima del centro de gravedad. Para tener un GM mayor que cero, como dicen los ingenieros. Eso es. El metacentro es el punto de apoyo sobre el que oscila el barco. Mientras el peso esté debajo, hay un par de adrizamiento que endereza la nave. Como un tentempié que siempre vuelve a ponerse de pie. Justo. Pero esa magia física tiene un límite. Si mueves un peso descomunal hacia un solo lado, matas esa fuerza de adrizamiento. Y la gravedad te arrastra sin piedad. Y ese fue el detonante exacto de la Río Tajo. El momento en que la balanza se reventó. Un error fatal de la multitud. La gente a bordo, en su euforia máxima, se desplazó en masa hacia un único lateral, para tener mejor vista del tribunal de las fiestas. Madre mía, todo el peso de golpe a un lado. Ese movimiento asimétrico generó un momento de escora incontrolable. El peso, multiplicado por la distancia de desplazamiento, rompió las leyes de la física. La física no perdona. Pero, compañera, no fue solo un fallo de la física en ese instante. Hubo fallos humanos de bulto previos. Rumores siniestros por toda la ciudad. Se hablaba de un sobreaforo bestial completamente descontrolado por las autoridades. Gemía agonizando bajo el peso antes de empezar el show. Y el clímax de esta cadena de roles fue demoledor. El golpe más duro que puede recibir una ciudad. 10 víctimas mortales. 10 vidas sesgadas. Personas que solo querían celebrar el verano y quedaron atrapadas en una jaula submarina de cables, telas y madera. Convertir el esplendor en una trampa bajo el agua. El impacto de este horror en la sociedad fue absolutamente sísmico. Del ruido festivo ensordecedor pasamos al silencio y al luto negro en las rotativas. El diario La Verdad documentó un estado de shock brutal, un luto que trascendió a nivel nacional. La joya de la corona de la ciudad quedó estigmatizada de por vida. Y la presión que cayó sobre el ayuntamiento fue insoportable.
Lógico. El miedo venció a la tradición por goleada. Arrasó con todo. Destruyó carreras de artesanos, de carpinteros, de promotores que vivían de este sueño de papier maché. La decisión fue drástica e irrevocable. Suspensión definitiva. Prohibición eterna de las veladas marítimas. Fin de una era. Un cambio de paradigma sociológico brutal. Pero fíjate, Cartagena no le dio la espalda al mar, eso jamás. Nunca. Lo que hicieron fue cambiar el enfoque. Pasamos del espectáculo profano, eléctrico y desmedido, al fervor sacro. Totalmente. El protagonismo se lo llevó la procesión náutica de la Virgen del Carmen. Pasamos de la euforia a la devoción más solemne. Buscando desesperadamente la protección divina frente a la tragedia. Exacto. Hoy se ven escenas sobrecogedoras en Santa Lucía o Isla Plana, tallas bendecidas por el mismísimo Papa Francisco. De adorar la bombilla eléctrica a rezar sobre las olas. Es un giro sociológico digno de estudio. Fascinante. Y así llegamos al 2022, al doloroso 50 aniversario. Medio siglo desde aquella noche fatídica. Y la memoria resiste. Aunque hoy la velada sea una fiesta fantasma que los jóvenes solo ven en fotos en blanco y negro. Intentando imaginar cómo brillaba ese muelle. Pero el eco de esa pasión náutica sobrevive. Fíjate en los cartagineses y romanos de hoy en día. Batallas navales épicas, Pero hipervigiladas, ¿eh? Con unos protocolos de seguridad de hierro. inquebrantables. Se sigue usando el mar como escenario monumental, pero con un respeto absoluto. La lección está aprendida a fuego. Y antes de cerrar, quiero lanzar un concepto a la audiencia, porque esta historia nos deja un mensaje escalofriante y profundo. Las grandes tradiciones, precisamente por la enorme pasión y euforia ciega que despiertan en nosotros, llevan siempre en su interior la semilla de su propia vulnerabilidad. Cuando la emoción supera a la razón, la historia nos pasa factura. Madre mía, qué barbaridad de reflexión, se me han puesto los pelos de punta, te lo digo en serio. Es que es la pura verdad. Es un aviso navegantes literal. Un cierre épico para un análisis absolutamente apasionante. Hemos pasado del brillo más cegador al abismo más oscuro. Ha sido una emisión vibrante, llena de adrenalina y memoria histórica. Cerramos aquí nuestro despliegue desde el Mediterráneo. Un placer enorme desgranar esta historia en directo. Gracias por estar ahí. Nos despedimos por hoy. Esto ha sido Modo Play 26, con la energía por las nubes. Hasta la próxima retransmisión histórica y que la fuerza del mar os acompañe.